hablar a todas aquellas personas que dicen: pastor, yo nunca he ido a una iglesia, pero después de todo lo que ha sucedido, quiero tomar la decisión de comenzar a congregarme. Ya apenas den el visto bueno, quiero comenzar a congregarme. Pues quiero dedicar el día de hoy ese mensaje para ti. Y también, ¿por qué no?, para todas las personas que ya usualmente se congregan. Creo que a lo largo de la historia se nos ha presentado un modelo de iglesia que está muy desviado a lo que realmente en las escrituras vemos de iglesia. Y se nos han mostrado también héroes a lo largo de la historia que están muy súper mega desviados de lo que realmente es un héroe genuino. Muchos pensamos que un héroe genuino es una persona que no falla, es una persona que no comete errores, es una persona imperfecta, es una persona que es intachable en todas las áreas de su vida. Pero yo creo que estamos bastante errados con esa definición, súper desviados de la genuina definición de héroe. Así que hoy voy a tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, de direccionar mi mensaje para que comprendas cómo es una iglesia realmente. Y cómo son realmente las personas que componen una iglesia, cómo son realmente las personas que dirigen una iglesia. Hay una historia que me gusta muchísimo, yo la titulé El Circo de la Desgracia. Se narra la historia de un circo que era muy famoso, muy espectacular, y que una de las características de ese circo era que nunca cometía un error. Y un día anunciaron el evento más importante de toda la historia, tenían su aniversario, y entonces citaron a toda la gente para que fueran a la función de aniversario más especial de toda la historia de este circo. Así que comenzaron a vender las entradas, toda la gente fue a comprar las entradas, estaban emocionadísimos, decían: yo quiero ya asistir a la función. Se vendieron las entradas la primera semana, y cuando llegó el día del evento, las filas eran larguísimas, horas de horas la gente estaba haciendo fila para entrar a la función tan esperada del circo más extraordinario de toda la historia, caracterizado porque nunca cometió un error. Cuando ya dieron el visto bueno para que la gente comenzara a entrar, el ánimo de la gente estaba al tope, los corazones se querían salir de la emoción, todos tomaron sus posiciones y de un pronto a otro se apagaron las luces del circo. Toda la gente se empezó a emocionar. Los que han ido a los circos deben de saber lo que se siente, la adrenalina que se siente cuando se apagan las luces y está a punto de arrancar la función. Uno se emociona todo, y a eso sumémosle el olor a palomitas que está en el ambiente, el olor de los animales, de toda la cuestión. La gente está emocionadísima, y cuando se apagaron todas las luces empezaron a escuchar unas pisadas que iban guiándolo al centro de la arena. Ahí iban las pisadas en oscuridad que iba conduciendo a un hombre al centro de la arena. Cuando llegó al centro de la arena y dejaron de sonar las pisadas, de inmediato se prendió la luz del centro, alumbrando tenuemente al dueño, al director, al maestro de ceremonias del circo. Era un hombre alto con una barba larga, un sombrero de copa, una gabardina roja larga, unos pantalones ajustados, unas botas de cuero altísimas. Este hombre tenía una voz demasiado gruesa, y en ese instante este hombre, con esa voz de trueno, dijo: señoras y señores, bienvenidos al circo más extraordinario de toda la historia. La gente estaba pero congelada de la emoción, gritaban y decían: que comience ya. Y este hombre dijo: lo que van a ver el día de hoy es extraordinario. Van a ver la función más especial de toda la historia. Así que, damas y caballeros, prepárense, porque todo lo que están a punto de ver es parte del show. Sin nada más que decir, señoras y señores, arrancamos con la función de esta noche. Y en ese instante salieron aquellos payasos y empezaron a hacer sus payasadas y malabares, y empezaron a hacerse sus cosas y pasteles para arriba, pasteles para abajo. Y sorprendentemente nadie se rió. Todo el mundo se quedó serio, no daban gracia a los payasos. Eran aburridos. Los chiquitos, en vez de reírse, empezaron a llorar. Esos payasos feos, parecen chamucos. Y estaban la gente enojada. Y los payasos empezaron a asustar. Decían: ¿cómo que nadie se ríe? ¿Cómo que nadie se está alegrando con nuestra actuación? Y sorprendentemente, por primera vez en toda la historia, nadie se rió de la función de los payasos. Fracasaron en el intento. Los profesionales en hacer reír a todos fallaron. Así que se dieron media vuelta y se fueron. De inmediato salieron los trapecistas y empezaron a hacer sus malabares en el aire, y cuando uno dio una voltereta y trató de agarrarse del otro, pifió en el aire y cayó al vacío en la red.
Toda la gente se quedó sorprendida. Era el segundo acto donde fracasaban, fallaban. Así que la gente empezó a susurrar, a murmurar entre ellos: esto es un fraude, esta gente no sirve, esto es un error, ¿por qué tuvimos que haber venido a esa función? Y empezaban los susurros a escucharse y a resonar cada vez más duro en medio de la arena del circo. Así que salieron los malabaristas y empezaron a hacer sus malabares: 1, 2, 3, 4, 5 bolitas, hasta que un pronto a otro en medio de sus malabares, ¡pah!, una bolita cayó al piso. Yo creo que eso fue la gota que derramó el vaso. Toda la gente empezó a chiflar, no para motivar, no para alentar, no para incitar a que volvieran a intentarlo, sino para burlarse del fracaso del circo. Así que toda la gente comenzó a agarrar tomates y lechugas y pepinos y todo, y empezaron a tirársela a cada uno de los integrantes del circo por el fracaso eminente que estaban teniendo el día en que menos tenían que fracasar. Fracasaron cuando se suponía que no tenían que fracasar. Vamos a ponerle pausa a la historia ahí. Creo que esto lo podemos comparar muy puntualmente con la iglesia. Muchas veces la gente piensa que la iglesia es perfecta, que no puede fallar en absolutamente nada. Muchas veces la gente piensa que la iglesia no tiene que tener ni un solo error. Y cuando ven que alguno de los integrantes fracasó en medio del acto de su vida, en el momento en que menos tenía que fracasar, muy comúnmente y muy erróneamente, la gente lo que hace es señalar, criticar, tomar tomates de burla, lechugas de sarcasmo y tirárselas a aquellos que han fracasado en el acto de su vida. Y tristemente, ese es el error en que hemos caído como iglesia a lo largo de estos últimos años, que nos han inyectado tanto en la mente y en el corazón de que tenemos que ser tan perfectos, que cuando alguien en medio de la congregación, así sea nuestro líder o así sea una ovejita o nuestro pastor, llega a fracasar, lejos de apoyarlo y decirle: no, ánimo pastor, ánimo ovejita, ánimo líder, que aquí estamos para levantarte, lo que hacemos es correr a señalarle, a criticarle, a juzgarle, a apartarlo y decirle: fracasaste en el peor día de tu vida, fracasaste en el momento donde no tenías que fracasar, así que lo sentimos mucho, pero no podemos hacer nada por ti, pecaste, así que vamos a pedirte que te apartes, vamos a pedirte que esto y que lo otro. Y lo que hacen en vez de levantar a la gente es machacar más al caído, el gran error en el que cayó la iglesia. Y hoy en día todos actuamos de esa forma porque es lo que se nos ha inyectado en el corazón y en la mente, que no tenemos el permiso de fracasar, que no tenemos el permiso de cometer algún error en la vida, que no tenemos el permiso de tomar una mala decisión. Se nos ha inyectado tanto eso en la mente que nos quieren perfeccionar algo que es imperfecto. Jamás en la vida vas a poder perfeccionar a alguien que es imperfecto. Ese es el papel de Dios y eso es lo que hace Dios con su infinito amor y su infinita gracia: tomar nuestra imperfección, refugiarnos bajo su sombra, bajo su abrigo, y bajo su sombra y bajo su abrigo encontrar la justicia, encontrar la misericordia que solo Él nos puede dar. Pero nosotros por nuestra propia cuenta no lo podemos lograr, somos seres imperfectos y tarde que temprano en algún momento vamos a llegar a fallar. Yo conozco muchísimas personas y testimonios de grandes hombres de Dios que en alguna etapa de su vida dieron un paso en falso y fracasaron. Muchos, gracias a Dios, alcanzaron misericordia en el sentido de que sus aliados, las personas que tenían alrededor, los ayudaron a levantarse. Pero muchos otros tuvieron que tomar el trago amargo de ver a la gente que amaban, a la gente que apoyaron en algún momento, cómo le daban la espalda en su momento de caída. Es lo peor que le puede pasar a una persona: desgastarse para que los demás estén bien, pero cuando esa persona que se desgastó por los demás fracasó, darse cuenta que todos a los que en algún momento ayudó le dieron la espalda y no lo quisieron ayudar, sino que más bien lo pisotearon más cuando estuvo en el piso. Un soldado caído que fracasó y en vez de encontrar la ayuda de su pelotón, vio el abandono de su pelotón. ¿Cómo duele eso? No saben lo que duele que alguien pase por una situación así. Nos han educado mal como iglesia. Yo quiero decirte hoy, amigo, amiga que me escuchas, que me ves en estos momentos, que somos imperfectos, todos. No subestimes a los pastores, a los líderes, a los cristianos, sin importar su título. Todos somos imperfectos. Casualmente por eso buscamos incansablemente a Dios, porque en Él encontramos refugio,
En Él encontramos justificación, misericordia. En Él encontramos esas manos de alfarero que nos van formando constantemente. Somos héroes, claro, pero héroes defectuosos, héroes llenos de problemas, de crisis, de enredos mentales, emocionales, héroes que constantemente tomamos malas decisiones, que constantemente fallamos, héroes que constantemente pecamos. Todos. Piensa en la persona más santa que usted cree que hay en el planeta. Esa persona tan santa que usted cree que hay en el planeta también ha cometido errores, también ha tenido malos pensamientos, también se ha llenado de cólera, también ha insultado, también han salido malas palabras de su boca. Pastor, pero ¿cómo así? Claro, Jesús estaba en el templo y cuando vio que una gente estaba haciendo locuras en el templo, se llenó de tanta cólera que agarró a todo el mundo a patadas. ¿Sabe qué va jalando de aquí? Como Jesús lo hizo. Tuvo un momento de debilidad, tuvo un momento de humanidad, porque era humano. Y en su humanidad sintió un momento de debilidad donde fracasó en el amor con los demás y más bien los terminó linchando a todos. Pedro, dice la Biblia, que blasfemó contra Jesús. Y blasfemar, mis queridos, no es decir, oh rayos, recorcholis, yo no creo en Jesús. No, eso no es blasfemar. Blasfemar, la gente decía, ¿quién es este hombre de vulgar? El tipo era vulgar como él solo. Y con todo y eso, pasó a ser un héroe de la fe. Cuando dio su primer prédica, 3,000 personas dijeron, queremos recibir a Jesús. Un imperfecto refugiado en el infinito y en el perfecto amor de Jesús. Es extraordinario. Pero cuando una persona se cree especial, santa, perfecta, sus días están contados, porque tarde que temprano la vida le va a zarandear y va a llegar a tropezar, y en ese momento va a ser difícil y va a tener que tragarse sus propias palabras, soy santo y perfecto. No, todos fracasamos. Su pastor fracasa, todos mis pastores fracasan, todos llegamos a fracasar. Yo fracaso, usted fracasa, nosotros fracasamos, vosotros fracaséis. Todos llegamos a cometer errores. En una entrevista que le hicieron a Roberto Gómez Bolaños, el creador del Chapulín Colorado, del Chavo del Ocho, le preguntaron hace muchísimos años atrás, le preguntaron, ¿qué opinas sobre los héroes? Superman, Batman, He-Man, Aquaman, ¿son héroes? Y la definición que Roberto Gómez Bolaños dio con respecto a los héroes me fascinó muchísimo. Y exactamente esa es la definición que yo logro encontrar en la Biblia sobre los héroes de la fe. Mira qué interesante lo que dijo Roberto Gómez Bolaños. Yo lo escribí textualmente como él lo dijo. Roberto Gómez Bolaños dijo, Superman y Batman no son superhéroes, el Chapulín Colorado sí lo es. Y hablo en serio, decía Roberto Gómez Bolaños. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo, Batman, Superman, no pueden tener miedo, son todos poderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema. Ese es un héroe y pierde. Esa es otra característica de los héroes de verdad, que pueden llegar a fracasar, pueden llegar a perder. Los héroes, decía Roberto Gómez Bolaños, pierden muchas veces. Después, de pronto, sus ideas pueden llegar a triunfar, pero también pueden llegar a fracasar. ¿Cuántos héroes, decía él, no conocemos en estos tiempos que han sido fusilados? Wow, y es cierto. Hay tantos héroes que han fracasado, que se han llenado de miedo, que han querido tirar la toalla, pero casualmente lo que los hace héroes no son sus debilidades, sus conflictos, sus problemas, sino que lograron, a pesar de eso, seguir adelante en la vida. Eso, mis queridos, es una genuina iglesia. La Biblia está llena de héroes de la fe que tuvieron grandes victorias, que tuvieron grandes conquistas. La Biblia dice que cerraron boca de leones, que derribaron murallas. La Biblia dice que hicieron grandes locuras en nombre de Dios. Pero la Biblia también nos narra de que tuvieron fracasos impresionantes en sus vidas. La Biblia nos narra que tuvieron en una y otra ocasión grandes caídas, grandes fracasos, que tuvieron en una y otra ocasión un montón de desventajas, un montón de problemas y circunstancias que los hicieron fracasar, tropezar en la vida y caer derribados.
Yo hice una lista de muchísimos héroes de la fe, pero no una lista con sus victorias, sino una lista con sus fracasos, para que te des cuenta de toda la cantidad de cosas que sufrieron a lo largo de la vida, tanto buenas como malas. Y quiero que puedas hoy anotar eso, quiero que puedas anotar cada uno de los fracasos de los héroes de la fe, para que cuando llegue ese momento donde tú digas, y pastor, siento que ya no puedo más, veas la lista de los que en algún momento cerraron boca de leones, como en un momento determinado de su vida también fueron atrapados por el león, ¿no? Por ejemplo, Adán y Eva comieron del fruto. Noé fue un borracho. Abraham mentiroso. Sara incrédula. Isaac mentiroso como su padre. Jacob fue un timador cuando hizo un trueque con la primogenitura de su hermano. Fue un timador completo. José fue una persona prepotente. Moisés, asesino, rebelde. Rahab fue una prostituta que ayudó a conquistar la tierra prometida para que los espías llegaran a investigar la tierra prometida. Sansón cayó con Dalila. Saúl fue desobediente. Elías quiso morirse. Job quiso morirse. David cayó con Betsabé. Salomón fue mujeriego. Jeremías quiso renunciar a todo, fue conocido como el profeta llorón. Jonás huyó de la voz de Dios, y cuando cumplió el propósito de Dios, en vez de alegrarse, lo que hizo fue enojarse y reclamarle a Dios. Pedro tuvo un intento de asesinato, fue blasfemo, fue llamado por el mismo Jesús Satanás. Pedro era vulgar. Pedro negó 1, 2, 3 veces a Jesús, que lo conoció en persona y con todo y eso prefirió negarlo. Yo creo que no hay pecado más grande que ese, negar a Jesús cuando Él estuvo a la par. Eso es una blasfemia, ¿saben? Judas fue un traidor. Pablo fue asesino. Pablo tenía constantemente aguijones en su carne. Por eso Pablo decía, les quiero dar un consejo, vean que el que esté firme que no caiga. Todos en la vida cometemos errores. Eso, mis queridos, es una genuina iglesia. Una iglesia llena de imperfección, una iglesia llena de personas defectuosas, que casualmente por eso estamos aquí, porque somos tan imperfectos que necesitamos de nuestro Dios perfecto, que nos alcance, que nos redima con su amor y que nos fortalezca en nuestras debilidades. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, en la versión Reina Valera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Subraya vasos de barro. Pero quiero leer en la traducción lenguaje actual. Dice la Biblia: cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de este mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Qué interesante que Dios nos compara como con el barro, con un vaso de barro. No nos compara con un vaso de oro, de plata, de hierro que es inquebrantable. Nos compara con un vaso de barro, que con la más mínima cosa nos podemos quebrar en 1000 pedazos, que con lo más mínimo podemos llegar a fracasar. Así Dios nos ve, y es porque así somos. Nunca pienses que eres un vaso inquebrantable y que nada malo te va a pasar y que nunca vas a llegar a tropezar y a fracasar. No, eres vaso de barro y con el más mínimo descuido puedes llegar a fracasar en la vida. Pero quiero cerrar con la promesa que Dios nos da. En Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6 dice la Biblia: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano,
oh casa de Israel. Somos imperfectos, quebradizos, pero cuando nos refugiamos en el eterno amor de Dios, Él nos toma en sus manos y comienza a formar nuestra vida, a formarnos. Eso se llama fortalecernos en nuestras debilidades. Cuando llegues a la iglesia, no creas que vas a llegar a un lugar de perfectos, profesionales que nunca pueden fallar. Vas a llegar a un lugar de imperfectos que constantemente caen, pero tienen de pronto una virtud, y es que son humildes y sinceros. Tan humildes y tan sinceros que dicen: Señor, aquí sigo y aquí permanezco, porque soy tan imperfecto que sin ti no lo puedo lograr. Eso es una iglesia genuina, una iglesia llena de mentirosos, de borrachos, prostitutas, dice la Biblia, mujeriegos, llorones, asesinos, blasfemos, traidores. Pero todos ellos, refugiados en el amor de Dios, fueron formados por ese maravilloso alfarero. Y ese maravilloso alfarero, que es nuestro amado Dios, fue formando sus vidas hasta llegar a sacar la mejor versión de sus vidas y hacerlos llamar héroes de la fe. Eso es un genuino héroe de la fe, lleno de defectos, de errores, con temores, con torpeza, pero que lo sigue intentando. Y en ese intento a veces tiene derrotas, pero también a veces tiene éxitos, siempre y cuando esté refugiado en las manos de su Creador. Les termino la historia del circo para terminar el mensaje. Cuando toda la gente se empezó a levantar y a hacer fila para largarse del circo porque decían: no, esta gente fracasó, en ese instante, por segunda vez en la noche, se apagaron todas las luces. La gente se quedó sorprendida, la gente decía: ¡ay, pero qué está pasando! Otra vez se apagaron las luces. En ese instante se volvieron a escuchar las pisadas fuertes que iban recorriendo toda la arena hasta llegar al centro de la arena. Cuando llegaron al centro de la arena y se detuvieron las pisadas, en ese instante se prendió nuevamente la luz del centro, y allí estaba una vez más el dueño del circo, aquel hombre con sombrero de copa gigante, con su gabardina larga roja, sus botas altas de cuero, su pantalón ajustado, su barba larga. Y en ese momento, con esa voz de trueno, dijo: ¡alto! Nadie se mueva ni salga de este lugar. Señoras y señores, les tengo que decir que todo lo que ustedes acaban de ver, aunque ustedes no lo crean, fue parte del show. Así que vuelvan otra vez a sus sillas, tomen asiento, porque señoras y señores, la función en este lugar tiene que continuar. La gente se quedó fría de todo lo que acaba de decir este hombre, así que de un pronto a otro salieron los payasos, repitieron su actuación, y en esta segunda ocasión toda la gente se destornillaba de la risa. Luego salieron los trapecistas y la gente les aplaudía de lo extraordinario que estaban haciendo sus actos. Salieron los malabaristas, ni una bolita se les cayó. El domador de leones, ¡ja, ja! Los leones como gaticos obedeciéndole. En esta segunda oportunidad todo fue extraordinario. Y así pasa también en la iglesia. Todos los días es una nueva oportunidad que Dios nos da. Así pasa igual, mis queridos líderes, pastores que están escuchando. Sin importar si han fracasado, si han tropezado en la vida, si han llegado a fallar, a pecar, no importa qué tan grande haya sido el conflicto, el problema, el pecado que hayan cometido, nunca olviden que en medio de la arena de nuestra vida se escucharán unas pisadas fuertes de alguien importante, del dueño del circo, del dueño de nuestra vida, del mismo Dios, que se parará en el centro de la arena de nuestra vida a gritar con voz de trueno: deténganse. A todos aquellos que quizá nos estén señalando, criticando, a todos aquellos que quizá nos estén pisoteando por nuestros errores, el dueño del circo, nuestro amado Dios, gritará con voz de trueno: alto, cállense. Todo lo que ustedes acaban de ver en la vida de mi hijo, de mi hija, de mi pastor, de mi pastora, era parte del show. Así que vuelvan a tomar asiento donde se supone que tienen que tomar asiento. Y ánimo, porque la función tiene que continuar. Hoy te digo de parte de Dios, si has llegado a tropezar, a caer, si has cometido errores, te digo de parte de Dios, ánimo, que lo que acabas de vivir era parte del show. Las caídas, las derrotas, los errores, los pecados eran parte del show. Pero señoras y señores, hay que seguir avanzando.
porque todo era parte del show y la función tiene que continuar. Eso es una genuina iglesia. Nunca te olvides de 3 cosas. Ya con esto prometo cerrar. Nunca te olvides de 3 cosas. Lo primero es que los genuinos héroes tienen 3 cosas en común. Lo primero es que son profesionales, tienen algún don o algo extraordinario, algún talento que los hace brillar. Número 2, son defectuosos. Los genuinos héroes tienen algún defecto, una debilidad que los hace caer. Y número 3, son justificados. Tienen el amor de Dios que va por encima de todo y lo sostiene y lo justifica. Eso es el genuino amor de Dios y ese es un genuino héroe. Profesional, defectuoso y justificado